Estimados colegas, buenas noches. Les doy la bienvenida a estas noches de ortodoncia en el canal de cirugía bucal. En primer lugar, estimados colegas, les quiero pedir disculpas por el fracaso de la reunión del jueves pasado cuando nos falló la tecnología base. El ordenador nos abandonó en plena preparación de la charla y no tuvimos recursos técnicos, no tenía otro ordenador para poder dar la charla en el momento. De modo que, en primer lugar, me disculpo, espero que no volvamos a tener estas incidencias y podamos hacer una continuidad en las charlas de los días jueves para que podamos tener una buena comunicación, podamos tener un aprendizaje común en este canal de cirugía, en la plataforma a través de la cual nos comunicamos, nos encontramos. Veo que tenemos la visita del doctor Olmes, que está por detrás, dice que en realidad nunca está por detrás, siempre está atento a todo lo que sucede. Le doy la bienvenida al área de ortodoncia, al doctor Olmes, y espero que siga usted en cirugía y en implantología, que para la ortodoncia ya me encargo yo, ¿vale? También le doy la bienvenida aquí a una colega que es portuguesa, Simone, que en realidad es brasilera, está en Praga, y la veo que está conectada. Un abrazo cordial para Simone y vamos a comenzar nuestro tema de hoy, ¿vale? Hoy nos trae a la reunión el tema de los tornillos, ¿vale? Ustedes seguramente saben que este tipo de aditamentos se ha popularizado en la ortodoncia y la verdad es que son aditamentos que nos ayudan muchísimo en el trabajo de los movimientos ortodóncicos, ¿vale? Esta charla que vamos a hacer hoy la vamos a hacer directamente desde la ciudad de Porto. Estoy ahora mismo en la ciudad de Porto. Ahí tienen ustedes una fotografía vista de enfrente de la parte antigua de la ciudad, desde el sector de Gaia. Esta es la zona antigua, frente al Douro. Es una ciudad muy bonita, es un monumento histórico, patrimonio de la humanidad. La verdad es que es un lugar digno de visitar, conocer, y como siempre en cada una de las charlas, yo les invito a venir a aquellos lugares donde yo trabajo, ¿vale? En esta ciudad hace 15 años por lo menos vengo a ejercer la ortodoncia, vengo a hacer docencia, a formar a colegas, a compartir con colegas, a aprender con ellos. Hay lugares realmente muy atractivos, muy bonitos. Esta es una vieja librería que está en la zona antigua, en el casco antiguo de la ciudad, y se utilizó para la filmación de una de las escenas de Harry Potter. La verdad es que vale la pena visitar la librería. Los dueños están encantados, son muy amables. Todo el mundo entra a ver las imágenes que nos aportaron el cine, Harry Potter, y la verdad es que es un lugar fantástico. Desde Gaia, esta vista del río Douro, y uno de estos barcos donde antiguamente transportaban el vino de la Ribera del Duero, o la Ribera del Douro, perdón, esto ha sido un lapsus, y entonces a través de estos transportes fluvial, pues bajaban el vino de la producción del Douro, ¿vale? Es famoso el vino de la zona, de la región, la comida, por lo tanto, pues, les repito, es un lugar digno de visitar, ¿vale? El tema que nos trae hoy es el tema de los microtornillos, el anclaje esquelético, que se ha popularizado, pero como en todas las cosas de nuestro campo, es un aporte importante, pero es también muy importante saber utilizarlo, manejarlo correctamente, porque no todo se puede hacer, no todo se puede solucionar con los microimplantes, con los microtornillos, pero la verdad es que son unos aditamentos que, gracias a la facilidad con que se pueden colocar en diferentes zonas de la boca, pues nos generan zonas de anclaje, vectores de fuerza
incluso vectores de fuerza nuevos dentro del tratamiento ortodóntico y por lo tanto podemos hacer movimientos que antes o eran limitados o no eran posibles de hacer, ¿vale? Hay todo tipo de microtornillos, todo tipo de modelos, todo tipo de fabricantes y todos son pues relativamente buenos o relativamente malos según cómo se utilicen. Obviamente este tipo de aparato no son tornillos osteointegrables, ¿vale? Son simplemente tornillos que tienen una retención, una macro retención. No es el objetivo que se osteointegren porque si no luego no los podríamos retirar. Son entonces unas retenciones temporales y que resultan relativamente fácil de poner y muy fácil de quitar. A veces tan fácil de quitar que diría que frecuentemente se caen solos, ¿vale? Muy bien, entonces hablaremos un poco sobre este tema. Hay muchísimos diseños distintos, ¿vale? Y podríamos decir en forma general, en forma global, que lo podríamos dividir en tres tipos de tornillos, ¿vale? Por ejemplo, están los autorroscantes, están los autoperforantes y están los no trabajantes, aquellos que necesitan de una preparación en el lecho del hueso para ser colocados. Por lo tanto, podríamos hablar de tres tipos de tornillos en términos generales, ¿vale? Estos tornillos pueden estar fabricados en titanio o en acero, porque como les repito, no es la idea de la osteointegración, sino más bien la retención, la macro retención, ¿vale? Son tornillos que tienen diferentes formas y se pueden colocar en diferentes áreas, diferentes zonas, en diferentes lugares. Obviamente hay que manejar racionalmente el tipo de el anclaje que nos ofrece el tornillo. Los tornillos, como tienen una macro retención, se desestabilizan relativamente fácilmente en función del tipo de fuerza que vayamos a usar, en función de las inflamaciones periimplantarias que se puedan generar, en función de la zona del tejido donde están implantados. Son mucho más estables aquellos tornillos que son implantados, colocados en la zona de la encía adherida, y son menos estables los tornillos que están colocados en las zonas móviles, en la zona de las mucosas, y por lo tanto pues tenemos algunas limitaciones en cuanto a la posición, en cuanto a las zonas, en cuanto a las áreas de colocación, ¿vale? Obviamente se ha utilizado este tipo de aditamento como un elemento auxiliar de anclaje. Tradicionalmente en ortodoncia hemos tenido conflictos con el anclaje, principalmente en la arcada superior. Por lo tanto, cuando queremos hacer reducciones en casos con extracciones, el hecho de hacer reducciones del frente anterior desestabiliza los segmentos posteriores y a veces necesitamos hacer mecánicas de máximo anclaje, por ejemplo en soluciones de tratamientos de clase 2 con extracciones de premolares, donde no podemos sufrir ninguna desestabilización del segmento posterior, pues en ese caso el trabajo con microtornillo como elemento de anclaje esquelético para apoyarnos desde allí y generar las fuerzas de retusión, ya sea a través de arcos de KL como el que tiene en la imagen, o a través de los arcos de poste, que son diferentes mecánicas de retrusión, pues nos permiten hacer grandes movimientos dentarios manteniendo estables los segmentos posteriores. El arcada inferior, tal y como aparece en esta imagen que tenemos arriba a la izquierda aquí, tal vez el movimiento más complejo en la arcada inferior sea la pérdida de anclaje, la mesialización de los segmentos posteriores, y esa mesialización de los segmentos posteriores nos genera algún conflicto de acción y reacción en la zona anterior, algún colapso, alguna reducción de los incisivos y caninos, y cuando utilizamos los tornillos como elemento de anclaje, somos capaces de hacer mesializaciones de los segmentos posteriores sin tener consecuencias, reducciones, colapsos de los segmentos anteriores. Por lo tanto, la verdad, tenemos nuevos recursos, nuevos vectores de fuerza que nos permiten hacer
movimiento controlado. También podemos utilizar los microtornillos en forma aislada para hacer movimientos individuales de pieza, por ejemplo, extrusiones de los segmentos posteriores, por ejemplo, movimientos para la preparación preprotética de pacientes que van a ser rehabilitados y por lo tanto necesitamos hacer algunos movimientos con pocas piezas en los segmentos posteriores. Vamos a ver entonces este tipo de aparatos. En términos generales y dependiendo del fabricante, podríamos decir que los modelos de tornillos son relativamente similares. ¿Qué es lo importante de un microtornillo? Aquí tenemos, por ejemplo, un microtornillo donde tenemos la zona de la rosca. Este es un tornillo autoperforante y autorroscante, es decir, simplemente se busca la zona donde lo voy a colocar y lo atornillo, ¿vale? Tenemos entonces la zona del hilo, de la rosca, y tenemos esto que es el cuello del tornillo. Este tipo de tornillos tienen diferentes alturas, los cuellos, dependiendo del espesor del tejido blando donde lo vayamos a poner, ¿vale? Si nosotros vamos a colocar un tornillo en una zona de encía adherida, no tiene ningún sentido que utilicemos un tornillo de cuello largo, porque el tejido donde vamos a implantar el tornillo es extremadamente fino, ¿vale? Este cuello, esta longitud, esta altura, esta zona, es útil en aquellas áreas donde el tejido es ancho, es grueso. Por ejemplo, en la mucosa palatina, ¿vale? Por lo tanto, es importante que nosotros midamos el espesor de la mucosa, de la zona donde vamos a poner el tornillo, para poder seleccionar un tornillo de cuello alto, un tornillo de cuello bajo, en función del espesor del tejido blando. También es importante en un microtornillo este disco que separa al cuello de la cabeza, ¿vale? Este disco protege al tejido blando. Cuando nosotros colocamos un tornillo, no es conveniente hacer una colocación del tornillo hasta provocar una isquemia en el tejido blando. Debe quedar adosado al tejido blando, pero sin presión, ¿vale? Y este disco cubre la zona de la implantación, protege un poco a la zona la zona del tejido blando que está en contacto con el tornillo y evita que se genere una hipertrofia gingival y que cubra el tornillo, ¿vale? Obviamente, si colocamos este tipo de tornillos en tejido blando, es muy fácil que se genere una hipertrofia y esa hipertrofia cubra el tornillo, ¿vale? Hay que tener entonces precaución en la selección del tornillo en relación al cuello y hay que tener también precaución en relación a la colocación según sea el tejido blando o sea un tejido adherido, ¿vale? Vamos entonces a ver en términos generales las características de estos microtornillos que ya les he más o menos presentado. En su mayoría están construidos en titanio médico, es un titanio no puro. De esa manera, como el titanio no es puro, pues gana en elasticidad y es más difícil que se fracture, ¿vale? Podemos hacer una cierta potencia, una fuerza, un cierto torque con el tornillo sin que se provoquen fracturas. Es biocompatible, no genera ningún tipo de reacción. Pueden ser autoperforantes, es decir, que directamente sean capaces de romper la cortical. Pueden ser autorroscantes, es decir, que se aprovechen la forma del tornillo, la forma del hilo para entrar en la esponjosa, o pueden ser no trabajantes, que tenemos que hacer una preparación tanto en la cortical como en el tejido, en la esponjosa, para poder colocar el tornillo, ¿vale? Ha habido una suerte de evolución en la confección de los tornillos y ahora en su mayoría se trabaja con autoperforante y autorroscante. Pero como esta es una información general, voy a hablar de todos los tornillos que tenemos para que podamos tener una idea más amplia de este tipo de aditamento y para que cuando ustedes quieran
seleccionar un tipo de tornillo, tengan una información un poco más depurada de los aparatos. Como ven, por diseño no nos vamos a quedar. Hay de todo tipo de diseño, algunos ya antiguos, pero lo que les comentaba, lo importante del tornillo es el tipo de rosca, la punta, el disco, la cabeza del el inconsciente, la cabeza del tornillo, y este tornillo debería tener, esta cabeza debería tener o agujeros por donde poder pasar alguna ligadura o incluso ranuras para hacer las veces de un slot, ¿vale? Muy bien. Por tanto, en primer lugar, el objetivo que nos vamos a plantear con el uso de este tipo de aparato es buscar vectores de fuerza, nuevos vectores de fuerza. No queremos utilizar la mecánica tradicional para hacer algunos movimientos, por ejemplo, los movimientos de intrusión de los incisivos, por ejemplo, los movimientos de retorsión de los incisivos y caninos, por ejemplo, los movimientos de pérdida de anclaje, por ejemplo, los movimientos de intrusión de los segmentos posteriores. Estos movimientos de intrusión de los segmentos posteriores con la ortodoncia tradicional es muy limitado, no tiene mucho éxito, es difícil y los resultados son pobres. En cambio, cuando trabajamos con este tipo de anclaje esquelético, la capacidad de movimiento es muchísimo mayor y los movimientos parásitos son distintos, ¿vale? Es importante esta cuestión de los movimientos parásitos, porque cuando nosotros trabajamos con esto, da la impresión que con los tornillos podemos hacer todo, ¿vale? Y no es así. Si no tenemos un depurado diagnóstico, si no tenemos una planificación correcta, el uso del microtornillo va a ser un aditamento inútil dentro de nuestro. El microtornillo no viene a reemplazar nada, ¿vale? Simplemente nos viene a ayudar en el manejo, en el movimiento de las piezas, ya sea en sentido individual o en grupo.